Ok. Bien, dice aquí, conociendo las dimensiones de una viga T, ya sea se conocen las dimensiones, diseñar su refuerzo de acero. Nos está diciendo en esta viga T que tiene un valor de B'. B', ¿se acuerdan que es el ancho de la nervadura? Tiene un valor de 25, el peralte es de 50 centímetros, pero es el peralte efectivo. Nos dice que tiene 5 centímetros de recubrimiento, por lo tanto, ¿cuánto tendría nuestra sección? Pues 55, ¿verdad?, de peralte total. Tenemos F'C, otra vez, la resistencia del concreto, la resistencia del acero, 3.500, una carga viva de 10.000, ¿sí? El valor de la constante de 0.85, ¿sí? Aquí nos falta conocer el valor de B, ¿sí? ¿Se acuerdan que B es el ancho que vamos a tener en la parte de arriba de nuestra viga T? ¿Ok? Entonces vamos a tener nosotros aquí un ancho correspondiente a lo que sería el peralte, perdón, ay, perdón, sería o sea, nuestra viga T que se compone, ¿sí?, del valor de T que tenemos aquí, que es el espesor del ancho del patín. Entonces el ancho vamos a tener aquí arriba en el patín, el ancho B. Luego tenemos un factor de reducción, phi, de 0.90, ¿sí? K1, que vale 0.85. ¿Por qué? Porque el concreto tiene un valor de 140. La separación entre las nervaduras nos dice que es de 1.50, es decir, vamos a tener entonces 1.50 aquí entre nervadura y nervadura. La longitud de nuestra viga es de 4.70, aquí le vamos a poner 4.70, porque me dice ahí que son 6 metros, ¿no es cierto? Son 4.70. Entonces, 70 centímetros. Esa sería mi longitud de mi viga. Y tiene un espesor de 7 centímetros, el valor del patín. Entonces, son 7. Esto realmente es pequeñito. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo mismo que en la clase pasada. Vamos a investigar si el ancho efectivo B está de acuerdo a las condiciones del reglamento y cumple con una de las 3 condiciones. Que decíamos que debe de cumplir con la condición que tenga el valor menor. Entonces, si nosotros vemos, aquí están las condiciones, L entre 4, la primera, 16 veces el espesor del patín más el ancho de la nervadura y la separación entre nervaduras, que vale S. ¿Ok? Entonces, aquí haciendo ya las cuentas, tendríamos que vale 4.70 entre 4, que es la longitud, 4.70 entre 4, me dice que vale 1.175, ¿no? Para el punto número 2, dice que 16 veces el valor, aquí el valor del patín, aquí está mal, dice que el espesor es de 7 centímetros, entonces aquí debe decir 17, 16 más, o por, más bien, 7 centímetros, más B', B' ¿cuánto vale? 25, está bien. Entonces, ¿cuánto nos daría? 16 veces 239, por 227, da 1.37, ¿está bien? ¿Sí es correcto? Sí. Sí, sí está bien. 1.37. Y la separación entre nervaduras, que es 1.5. Entonces tenemos 3 valores, como ustedes pueden ver. ¿Cuál es el valor que debemos de tomar? Pues el menor de los 3, que sería 1.175. Lo podemos en un momento determinado, ¿sí?, ajustar a 1.20. ¿Ok? Ya es cuestión de criterio, ¿eh? Es cuestión de si yo lo quiero ajustar a un valor o lo quiero dejar con el valor que me salió. Entonces es cuestión nada más de criterio. Ok, vamos a tomar 1.20 para este problema, ¿sí? Y vamos a calcular el momento flexionante último. Este momento, primero, para poderlo calcular, el momento flexionante, ¿sí?, no nos dice aquí, pero de acuerdo a lo que vemos, pues debe ser una viga que está simplemente apoyada. Aquí le voy a poner arriba, viga simple apoyada. ¿Ok? Entonces está nada más colocada arriba de las traves o de las vigas, o de los muros. Entonces ya tengo mi viga, que es una viga simple. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula del momento? ¿Quién se acuerda?
pues nos dice que el momento es igual a la carga por la longitud elevada al cuadrado dividida entre 8. Ese es mi momento que yo voy a tener. Entonces, para poder yo calcular necesito la carga W, pero mi carga W está compuesta de dos cargas, la carga muerta y la carga viva, ¿sí? Que yo voy a tener dentro de mi sección. Entonces voy a tener dos cargas, ¿sí? Una me la da la misma estructura y la otra, si no me la da la carga viva, pues yo me voy al reglamento y veo cuál es la carga viva que le corresponde por metro, ¿ok? Aquí en este caso se está sustituyendo el valor para calcular la carga muerta, primeramente el patín, digo, ¿sí? De 0.07 centímetros, ¿sí? Por 1.2 porque ya tengo aquí el valor del ancho, ¿sí? Efectivo que yo necesito. Entonces aquí ya sería 0.07 por 1.2 más, ¿sí? La parte de abajo de la nervadura, que es 0.48 por 0.25. ¿Por qué 0.48? Porque le estoy quitando los 7 centímetros que tengo aquí. Si ya sé que vale 55, 50 más 5, 55, menos 7, ¿cuánto me da? Pues me da 48, ¿no? Y aquí es lo que tengo yo, 48 centímetros. Multiplicado por 0.25, que es el ancho de la nervadura, y todo esto lo voy a multiplicar por el peso específico del concreto, y luego por su factor de seguridad, que es 1.5. Todos esos datos ya los tengo ahí arriba. Eso me va a dar a mí, sí, una cierta, ¿verdad?, cantidad. Es decir, aquí lo estoy haciendo, me dice que son 703, ustedes revísenlo, y la carga viva me dice que vale 10,000, y lo voy a multiplicar por el factor de seguridad de la carga viva, entonces esto me da 18,000. Sumando la carga muerta más la carga viva, voy a tener una carga total de 18,703.8 kilogramos por metro, ¿ok? En cada metro que voy a tener, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, dije. Ok. Bien, entonces, como ya tengo ahora sí la carga, pues voy a aplicar mi fórmula que tengo aquí, ¿sí? Ya tengo W, que vale 18,703, la L, la longitud, que ya sé que vale 4.7, de acuerdo a lo que me está diciendo aquí, elevada al cuadrado, ¿sí? Y dividida entre 8. Entonces, haciendo esa operación, aquí la tengo, haciendo la operación correspondiente, me dice que vale, ¿sí?, 51,645 kilogramos metro. Si yo lo convierto a kilogramos centímetro, pues nada más lo aumento, ¿verdad? Le recorro el punto 2 cifras hacia la derecha y ya lo tengo en kilogramos centímetro. ¿Sí? ¿Por qué en kilogramos centímetro? Porque generalmente voy a estar trabajándolo la mayor parte en kilogramos centímetro. Entonces me conviene, ¿verdad?, convertirlo desde aquí el momento de una vez en kilogramos centímetro. Bien, ¿se acuerdan que para verificar si es una viga T, se debía de cumplir, ¿verdad?, que tiene que ser el valor de la fuerza de compresión necesaria, debe ser menor que la fuerza, ¿sí?, de compresión máxima, es decir, a tensión. Entonces, la tensión debe ser mayor que la compresión. Entonces, sustituyendo aquí, sabemos que la compresión máxima del patín, pues tiene esta fórmula que ya la vimos anteriormente. Sustituyendo estos valores, me dice que me da 84,966 kilogramos. Esa sería la compresión, ¿sí?, necesaria, que es la que yo tengo, el valor de C necesario. Esta compresión necesaria, en este caso, es el límite de acuerdo con la intensidad del momento flexionante, y aceptando un valor aproximado del brazo del par igual a B menos T entre 2, ¿sí?, pues voy a tener también mi fuerza de tensión. Entonces, esto me va a dar a mí, ¿sí?, sustituyendo el momento último, que ya tengo acá arriba, y en la distancia D, que también ya la conozco, menos T, que también ya conozco, me dice que me da un valor de 111,066. Este valor T es mayor que el valor que salió de 84,966. Por lo tanto, como T es mayor que el C necesario, se cumple que es una viga T. ¿Ok? No sé si haya duda hasta aquí. No, dije. ¿No? Ok. Bien, entonces ya tenemos nuestros valores correspondientes. Ahora vamos a ver cómo vamos a calcular el acero. Es decir, hasta aquí hemos calculado el momento.
las cargas que están trabajando y ahora vamos a ver entonces cómo voy a calcular mis momentos. ¿Se acuerdan que una viga T se compone de dos momentos, un momento M2 y un momento M1? La suma de los dos momentos me va a dar a mí el momento último de mi viga. Entonces, aquí voy a calcular la cantidad de acero, AS menos ASF, ¿sí? Que se compone de las aletas del patín en compresión, ¿sí? Y ASF como área de acero en tensión. Entonces voy a tener ASF que está en tensión igual a este valor, a 0.85 de F'C, B menos B' por T entre F y Y. Entonces voy a sustituir estos valores y estos valores me dan una cantidad de 22.61 centímetros cuadrados. Entonces ya tengo lo que sería el acero de tensión. Con este acero de tensión, ¿sí? Entonces ya puedo calcular mi momento correspondiente a las aletas del patín. Y me dice que el momento M2, que corresponden al momento M2, va a ser igual, ¿sí? A nuestro factor de reducción por el valor de la cantidad de acero que tiene en tensión por, ¿sí? La resistencia del acero por D menos T entre 2. ¿Ok? Bien, esto me da a mí un valor de 3.311.799 kilogramos centímetros. Como yo ya tengo el momento último que yo calculo, ¿se acuerdan que está aquí? Este es mi momento último. Este es el momento último externo. Este momento último externo, porque está calculado con fórmula, con esa fórmula que está ahí, ¿sí? Va a ser igual al momento último interno que yo voy a tener. Entonces, esto, ¿sí? Como ya lo conozco, entonces lo más lo va a sustituir aquí en esta fórmula que me dice que el momento 1 va a ser igual al momento último externo menos M2. Y entonces aquí hago yo, ¿verdad? Ya la resta correspondiente, 5 millones menos 3 millones y tantos, me da 1.852.000. Entonces ya tengo aquí mis dos momentos, el momento M1, el momento M2, ¿sí? Que tengo acá arriba, y mi momento total, que ya también había calculado en la parte de acá arriba. Entonces ya tengo todos mis elementos. Ahora voy a calcular, ¿sí? Sus áreas de acero. Pero primero vamos a comprobar ahora el porcentaje. ¿Se acuerdan que hay dos condiciones que debo de cumplir? Pero para poder calcular el porcentaje de acero, si ustedes ven la fórmula, ¿sí? Necesito el valor de Q. Este valor de Q, ¿se acuerdan qué cosa es? Es el índice de refuerzo. Este valor, ¿sí? Q es el índice de refuerzo. Y lo vamos a calcular con una expresión, con esta expresión que está aquí, que me dice que Q vale todo este valor. ¿Sí? La raíz cuadrada, o sea, 0.0848, menos la raíz cuadrada de todos estos, este valor. Bien, haciendo mi sustitución de valores, ¿sí? Resulta que el valor de Q vale 0.28. Entonces, yo ya teniendo mi porcentaje, ahora sí ya puedo calcular entonces el porcentaje de la nervadura, que vale esto, ¿sí? Q por F'C entre Fy. Pongo el valor que salió aquí, ¿sí? Multiplicado por F'C por 140 y dividido entre 3.500. Me dice que mi porcentaje de acero es 0.01. ¿Ok? Y otros numeritos más. Entonces, ¿cuál sería mi área de acero? Entonces, de aquí, yo tengo esta fórmula para el área de acero de la nervadura, que vale AS menos ASF. Y debe ser mayor que P, no, más bien debe ser igual a P por B' por D. Sustituyendo mis valores, voy a tener que vale 14 centímetros cuadrados. El área total necesaria, ¿sí? Era AS es igual a la, ¿sí? A la que voy a tener en el patín más la que voy a tener en la nervadura. ¿Sí? Esto me da un valor de 36.75. Mi área de acero total que voy a tener en la zona de tensión, este es en la zona de patín. Bien, revisando mis porcentajes de acero para ver también si cumple, ¿sí? Debe de cumplir con estas dos condiciones. Primera condición, para que falle, primeramente por fluencia del acero, es decir, que primero falle el acero y después el concreto. Aplico mi fórmula, PW menos PF, ¿sí? Y ya tengo aquí mi fórmula correspondiente de lo que sería el 75% del porcentaje balanceado. Entonces verifico los valores, a ver cuánto es lo que me va a dar el 75%,
y me dice que vale 0.01. Entonces, y de la fórmula de PW menos PF, voy a calcular yo, ¿sí? Esta diferencia de valores y sustituyendo también aquí a los valores que ya anteriormente ya los tengo, me da que es 0.01. ¿Ok? Voy a compararlo, ¿verdad? Dice, este valor no debe exceder, debe ser igual, ¿sí? Al otro, en este caso resultan iguales, pues no hay ningún problema, tenemos los mismos valores prácticamente, ¿ok? Bien, este también no debe exceder, este valor, PW, debe ser menor que el porcentaje balanceado. Aquí estamos sustituyendo los valores y me da 0.01368. ¿Sí? ¿O sí? 0.013. Bien, en la segunda condición, ¿sí? Yo tengo que, debe de cubrir que PW menos PF debe ser mayor que el porcentaje máximo delta de deflexión. Entonces, sustituyendo valores aquí también me dice que vale 0.072. Este valor debe ser mayor que este. Y efectivamente, lo vemos aquí, que este valor es mayor que este. Y por lo tanto, se cumple con las especificaciones para que evita que las vigas se rompan del lado de compresión. ¿Ok? Entonces, primero falla la zona de tensión y después la de compresión. ¿Sí? Entonces, ya mi diseño es este, ¿verdad? El acero que yo voy a tener en cada uno de los ¿sí? En la zona del patín y en la zona, ¿sí? Atención. No sé si haya alguna duda o pregunta. Sí, es simplemente ya esa aplicación de fórmulas, lo que estoy haciendo, ¿sí? De las fórmulas que vimos anteriormente, al principio. Es lo único que voy haciendo, nada más ya sustitución y verificación. Si no cumpliera esto, ¿qué pasaría? Pues tendríamos una viga, tendríamos que calcularla como una viga rectangular. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No dije, pero ¿podría compartir este archivo y el del viernes, por Sí, favor? cómo no. Ya se los voy a compartir yo ahorita terminando la clase. Les hago se lo subo yo a la plataforma para que ustedes lo tengan. ¿Ok? Gracias. Inge, igual las clases grabadas las sube a plataforma. ¿Sí? Perdón, a ver, no te escuché muy bien. Que las ¿Me clases repites? grabadas. Sí, la clase también, estoy tratando de subirlas. Sí, por ahí me está uno de los jóvenes por ahí ayudando y le voy a pedir otra vez que me ayude porque no la pude subir. Sí, terminando la clase o un poquito antes de terminarla para ver si él me puede echar la mano, allí Gibran, Sí, sí, para que lo podamos subir, ¿no? Todas las clases, esta y las anteriores, si me hace favor. sí, que le damos una checada, no se preocupe. Sí, ok, perfecto, gracias, muy amable. Bien, no sé si entonces existe alguna duda con respecto a esto. Por el momento, ¿no? Ok, vamos a ver la introducción al siguiente tema. ¿Sí? Aquí terminaríamos lo que serían las tres tipos de viga que tenemos por ahí, la simplemente armada, la doblemente armada y la viga T. Todas estas van a tener una parte, ¿verdad?, muy importante que nosotros tenemos que verificar. ¿Sí? Generalmente estas tres vigas llevan también estribos. Entonces vamos a ver cómo se calculan los estribos. Ahorita hemos calculado apenas lo que es el acero, ¿sí? Principal, el acero que llevan las vigas, pero no hemos calculado, ¿sí? Lo correspondiente a los estribos. Entonces, estos estribos que vamos a ver, ¿sí? Primeramente vamos a hacer mención del por qué aparecen estos estribos y para qué nos van a servir. No siempre se colocan estribos en las vigas. Si no es necesario, pues no, se les puede dejar sin los estribos, ¿sí? Pero por lo regular, pues sí, metemos nuestras vigas doblemente reforzadas, doblemente armadas, o simplemente armadas, o unas vigas T, y generalmente a todas les metemos estribos. Pero ¿para qué me sirve el estribo? Es lo que nosotros nos pudiéramos preguntar. Bien, sí, aparece una fuerza cortante, generalmente dentro de lo que es una viga. Ese esfuerzo cortante, imagínense ustedes, si tuviéramos, para que ustedes lo entiendan mejor, es como si fuera un cuchillo que se le va a introducir a la viga. Así es esa fuerza que se va a presentar. Y ese esfuerzo cortante, a su vez,
me va a provocar otros esfuerzos en la parte interna de la viga también. ¿Sí? Estos esfuerzos se llaman esfuerzos a tensión diagonal. Entonces, voy a tener dos tipos de esfuerzos. Lo que yo llamo el esfuerzo cortante y lo que llamo yo los esfuerzos por tensión diagonal. Entonces, esas dos cosas se van a presentar en el interior de las vigas. Y los estribos precisamente para eso nos van a servir, para poder contrarrestar el esfuerzo cortante y principalmente la tensión diagonal que se puede presentar en las vigas. Entonces, vamos a ver primeramente qué es la tensión diagonal, ¿sí? En vigas homogéneas. Y dice lo siguiente: en una viga sujeta a flexión simple, además del momento flexionante, debe considerarse la presencia de una fuerza que obra paralela a las cargas verticales, que es lo que yo le estaba diciendo, como si fuera un cuchillo, en el plano de la sección transversal de la viga. Esta fuerza se presenta al establecer las condiciones de equilibrio de la sección citada y recibe el nombre de fuerza cortante. Esta fuerza cortante, ¿sí? Dice, los esfuerzos que se producen se llaman esfuerzos cortantes y se calculan con la siguiente fórmula. Bueno, entonces ya hay una fórmula aquí para calcular los esfuerzos cortantes. Generalmente los esfuerzos cortantes, el esfuerzo, lo vamos a manifestar con una letra V minúscula, ¿ok? Si le aparece una letra V mayúscula, esto es lo que llamamos nosotros la fuerza cortante. Entonces son dos cosas diferentes. Esfuerzo cortante y fuerza cortante, ¿ok? Por eso aquí me está diciendo que V es la fuerza cortante en la sección. Q es la sección comprendida entre el plano de las fibras en estudio y las fibras más alejadas, lo que llamamos momento estático, el valor de Q. Y es el momento de inercia de la sección transversal con respecto al eje neutro. Entonces vamos a tener un momento de inercia también en la sección. Dependiendo de la forma de la sección, así va a ser nuestro momento de inercia. Y B es el ancho de la sección donde se va a presentar el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante ya dijimos que va a ser con la letra V minúscula. ¿Ok? Entonces no hay que confundir. Una letra es V y la otra, ¿verdad? Esta es minúscula y esta es mayúscula. Fuerza, la mayúscula, esfuerzo, la minúscula. Bien, aquí está un corte de más o menos qué es lo que se presentaría. ¿Sí? Toda la aplicación de mis cargas, yo voy a tenerlas aquí, simplemente aquí ya hay una carga que sería el peso propio de la viga. Eso ya me va a producir a mí cargas, y son cargas distribuidas a lo largo de toda la viga. Aquí tengo el eje neutro, ¿sí? Tengo un estado, por ejemplo, aquí, un estado número 1, romano, que me está diciendo que aquí hay una partícula, aquí exactamente en el eje neutro de mi viga. Pero tengo aquí una partícula 2 que se encuentra ¿en dónde? Pues se encuentra abajo del eje neutro, es decir, en la zona de tensión. ¿Ok? Voy a tener entonces aquí, ¿sí? Y puedo tener un tercer estado, ¿sí? Aquí colocara yo otra partícula que se encuentre arriba del eje neutro, ¿sí? Esa estaría dentro de la zona de compresión. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, si hay alguna duda, con todo gusto, ¿eh? Bien, ¿qué es lo que pasa en una viga? Cuando yo le aplico ya las cargas, ¿sí? Generalmente, les voy a platicar aquí antes de que entre esto, para que ustedes me entiendan qué es la fuerza cortante, que esa es la que nos va a nosotros a perjudicar muy fuerte. Bueno, la fuerza cortante generalmente se presenta cuando hay un sismo. Por lo regular, es cuando se nos va a presentar más fuerte la fuerza cortante. Va a haber fuerza cortante aún sin sismo, provocado por las mismas cargas, ¿sí? Momentos que se puedan presentar dentro de mi viga. Pero cuando se presenta un sismo es cuando más se manifiesta esa fuerza cortante, porque son fuerzas muy fuertes. Bien, imagínense ustedes un pastel, ¿ok? Todos hemos tenido un cumpleaños y nos han celebrado con un pastel, ¿sí? Para partir, ¿sí, perdón? ¿Alguien iba a mencionar algo? Bien, para partir mi pastel, utilizo un cuchillo, ¿es correcto? Bien, ¿cómo utilizamos nosotros el cuchillo para partir el pastel?
Pues generalmente lo agarramos del mango y el filo del cuchillo va a estar, ¿sí?, hacia abajo. ¿Sí es correcto? Sí. ¿Sí? Ok. Todos hemos partido un pastel y sabemos que así es como lo debemos partir. Yo nomás quiero preguntarle si alguno de ustedes ha agarrado el cuchillo. Ajá. Bueno, yo creo que todos han agarrado el cuchillo para partir su pastel. Y ¿cómo lo parten, verdad? ¿Meten el cuchillo y se les dificulta para partir el pastel? ¿Sí o no? Un poco, ¿no? ¿Un No. poquito? Si ya está pasado el pan, ¿verdad? De No. algunos días, a Un lo mínimo, mejor ¿no? sí. Pero si está bueno, ¿verdad? Está recién hecho. Generalmente, ¿verdad? Metemos el cuchillo y rapidito, ¿verdad? Se parte. Pero ahora yo quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes ha partido su pastel y en lugar de ponerlo con el filo hacia abajo, lo ha acostado? ¿Ha acostado el cuchillo y lo trata de partir así? ¿Qué creen que pasa? Cuesta más trabajo. Cuesta más trabajo, ¿verdad? Ahí sí Va a nos va a poner más costar respeto. más trabajo y a lo mejor ni siquiera lo vamos a alcanzar a partir, ¿eh? Yo se los puedo decir. ¿Por qué? Porque está plano, el cuchillo estaría plano, ¿ok? Entonces, si yo le pongo estribos a mi trave, ¿sí? Va a pasar como si yo volteara el cuchillo en la parte plana. Quiere decir que el esfuerzo cortante que se pueda presentar ya no va a entrar tan fácil adentro, ¿sí?, de mi trave. Pero si no le pongo estribos, es como si yo pusiera mi cuchillo con el filo y trato de partir el pastel. ¿Qué pasaría? Pues rapidísimo, ¿verdad? Muy rápido lo partiría. Pues eso mismo le sucede a un sismo. El sismo es el cuchillo, ¿sí? Pero nosotros, para contrarrestar el efecto del sismo, vamos a meterle estribos y con eso lo vamos a convertir a nuestro pastel como si voltearan, ¿sí?, nuestro cuchillo de manera lateral. Entonces, para eso me va a servir a mí los estribos dentro de una viga. No sé si se entendió, si está claro o hay alguna duda. Bien, Sí, que ok. Ahora vamos a ver dónde se presentaría la parte más crítica. ¿Dónde creen que se presentaría la parte más crítica? Para una viga, la parte más crítica se va a presentar, ¿sí?, muy cerca del apoyo. Es decir, yo voy a tener mi cortante máximo en la cara del apoyo, pero voy a tener una distancia que se llama cortante crítico a una distancia D minúscula del apoyo. Y este valor de D ya lo conocemos, ya sabemos que este D es el peralte efectivo. Entonces, el peralte efectivo que yo tengo aquí en esta viga y que lo estoy manifestando con la letra D minúscula, es la distancia exactamente en la cual va a empezarse a sentir la fuerza cortante crítica, ¿sí?, en mi viga. Entonces, aquí es la zona donde yo tengo que tener más reforzado, más cantidad de estribos, porque de esta manera es como yo voy a contrarrestar que no se me vaya, ¿sí?, a fisurar mi trave y posteriormente incluso puede ser el fallo. ¿Cómo se presenta esta falla? ¿Verdad? Es lo que nosotros nos pensaríamos, ¿verdad? No es, lógicamente no es un pastel, ¿sí? No se va a presentar así como si fuera el cuchillo que se metiera ahí se truena nuestra trave, no. Se presenta de la siguiente fórmula, de la siguiente forma. Dice aquí que aplicando la fórmula anterior a una sección rectangular, el diagrama de los esfuerzos cortantes es una parábola, con un valor máximo en el eje neutro, y de lo anterior se puede concluir lo siguiente. Primero, que los esfuerzos a flexión son nulos en el eje neutro. Segundo, que en el eje neutro sí existen esfuerzos cortantes, originando otros de tensión y compresión en planos perpendiculares entre sí, formando un ángulo de 45 grados con el eje de la viga. Quiere decir que, miren ustedes, aquí tenemos el eje neutro y aquí le estoy dando un zoom a la partícula número 1, que es la que está aquí. Tengo mi partícula número 1 alojada en el eje neutro. Aquí está el eje neutro y esta partícula está alojada allí. El momento en que empiezo yo a colocar, o cuando se aparece la fuerza cortante, me van a aparecer estas fuerzas dentro de esa partícula. Unas fuerzas que están aquí trabajando a compresión, estas dos flechas que están aquí, que están a compresión, y otras dos flechas del otro sentido que están trabajando a tensión. ¿Por qué? Aquí a compresión porque estamos en la parte de arriba,
del eje neutro. Y atención, ¿por qué? Porque estamos en la parte de abajo del eje neutro. ¿Sí? Lógicamente, estas fuerzas me van a dar una resultante a compresión y una resultante a tensión. Entonces yo voy a tener una F1 a tensión, ¿sí? Que son las que están trabajando aquí. Y las otras dos, el F2 va a estar trabajando a compresión. Entonces mi partícula, ¿sí? Y están estos a 45 grados. Mi partícula se va a estar viendo, ¿sí? Con estos esfuerzos internos, ¿sí? O externos de la partícula. Voy a tener entonces dos esfuerzos. Esfuerzo cortante, el esfuerzo de tensión diagonal F1 y el esfuerzo de tensión diagonal F2. Uno a compresión y otro a tensión. El de compresión no me preocupa mucho, porque el concreto, esa partícula de concreto resiste mucho a la compresión, pero donde no me resiste es en la fuerza de tensión. Acuérdense que el concreto no resiste fuerza de tensión. Entonces, esta fuerza de tensión me va a provocar grietas, es decir, me va a romper mi concreto. Y esa es a la que yo le voy a tener miedo, a esta fuerza, que es la que me va a provocar, ¿sí? Fisuras dentro de mi trabe. Entonces, estas fisuras que se van a presentar en mi trabe, ¿sí? Se van a presentar de esta manera. Es decir, a una distancia de, va a empezar la fisura, ¿sí? Cuando empiece a fallar parte de mi viga con cargas muy fuertes o con un sismo, aquí es donde va a empezar a fisurarse a una distancia de y en un ángulo de 45 grados. Mientras esta fisura va subiendo poco a poco, si yo la contrarresto y le pongo aquí estribos, la voy a contrarrestar y no le voy a permitir a lo mejor que pase del primer estribo. Pero si es muy grande la fuerza, va a pasar mi primer estribo y se va hacia el segundo. Y así, conforme vaya aumentando la fuerza o la magnitud de esta fuerza, esta fisura empieza a aparecer otras más. Empiezan a aparecer otras fisuras más en este sentido. Y en el otro lado de la viga en sentido contrario, igual a 45 grados y a la misma distancia de. Entonces aquí empiezan a aparecer otras fisuras también, a la par de las que se me están presentando del otro lado de la viga. Cuando estas fisuras llegan aquí arriba, cuando llegan acá arriba en la parte superior, a la fibra más extrema, ¿sí? En ese momento falla mi viga y se va a colapsar. La viga se colapsa y tira, ¿verdad? Todo lo que tenga arriba. Entonces, aquí es cuando se me presenta, ¿verdad? Una falla que puede ser súbita si no tengo las debidas precauciones. Entonces, para prevenir todo esto, dijimos que le vamos a colocar entonces estribos a nuestra viga, tanto de un lado como del otro. Y, sí, generalmente cerramos más los estribos en esta zona crítica. ¿Sí? Deben de estar más cerraditos los estribos, es decir, más juntos. Vamos a las separaciones las vamos a hacer más pequeñas. Y de esta manera voy a contrarrestar que se me vayan a presentar fisuras y menos, ¿verdad? Que las fisuras vayan a llegar hasta la parte superior de mi viga. Porque en ese momento ya sé que mi viga va a fallar. Entonces, tenemos que tener mucha precaución, ¿sí? Principalmente porque si yo veo una viga o una trave que se empieza a fisurar de esta manera, quiere decir que ya está empezando a fallar por tensión diagonal o por fuerza cortante. Entonces tengo que tener mucho cuidado, ¿sí? Y de inmediato tratar de hacer algo con mi viga para que no se me vaya a caer, ¿sí? Y más si ya tiene cosas ahí arriba. Entonces debo de tener mucho cuidado. ¿Se entendió esta parte? ¿O a alguien no le quedó muy claro? Irving, No, sí está bien, Inge. ¿todo está bien? Sí está bien, Inge. Ok, Sí. perfecto. Entonces, bueno, si ya entendimos para qué nos van a servir los estribos, sí, pues vamos ahora a tratar de calcular algo, ¿verdad? Pero primero vamos a ver un poquito todavía de la teoría, para que nos están dando algunos detalles aquí en la teoría. Bien, entonces ya vimos aquí esta partícula que se localiza en el eje neutro. ¿Y qué fuerzas son las que están trabajando? Aquí la que me interesa más es la tensión diagonal. Esa es la que la tengo que contrarrestar para que no se presenten las fisuras.
Bien, nos dice también que los esfuerzos anteriores se llaman principales y su valor es igual al esfuerzo cortante que vamos a tener, V minúscula. El esfuerzo principal de tensión F1 se le llama tensión diagonal, que es el que nos va a provocar, ¿sí?, las grietas. Si la partícula 2 fuera del eje neutro y localizada en la zona de tensión, provocada por el momento flexionante, da origen también a esfuerzos principales F1 y F2 inclinados un ángulo A respecto al eje de la viga. Es decir, este también se va a ver provocado por esfuerzos, ¿sí?, de cortante, y por lo tanto va a haber también esfuerzos, ¿sí?, de tensión y compresión. ¿Por qué se encuentra en la zona de tensión? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso empieza el agrietamiento en esta parte de abajo, porque aquí va a estar trabajando con mayor dificultad nuestra viga cuando empiecen a presentarse fuerzas extraordinarias, ¿sí? No nada más las que tengo en la viga, sino cualquier otra fuerza extraordinaria que se presente. Bien, para ello necesitamos, ¿sí?, ¿cómo se calcula ese esfuerzo cortante? Máximo. Como medida de tensión diagonal se utiliza la siguiente fórmula. Nos dice que el esfuerzo cortante máximo o último va a ser igual a la fuerza cortante dividido entre el área de la sección, B por D. Y esto sería para vigas rectangulares. Esta otra fórmula sería para vigas T. BU, ¿verdad?, esfuerzo cortante último, es igual al esfuerzo cortante entre, ¿sí?, la sección, tomando en consideración el valor de B', principalmente, y el valor de D. Y esto es para vigas T. Entonces ya tengo aquí mis fórmulas para poderlos calcular. Pero no son las únicas. Eso sería para mi viga, el esfuerzo cortante en mi viga, ¿ok? Pero yo necesito otras fórmulas que ahorita vamos a ver también. Nos dice aquí una excepción, dice, a excepción de ménsulas y voladizos cortos, la fuerza cortante última BU se calcula en la sección a una distancia D, distancia del peralte efectivo, a partir de la cara del apoyo de la viga. ¿Ok? Entonces, todas las demás vigas con esta de acá. Esta, sí, vamos a tener nosotros nuestra fuerza cortante última, BU, calculada a una distancia D del peralte. ¿Sí? Pero como fuerza cortante última. Aquí nos sobra una D. Bien, tengo vigas de concreto reforzado sin refuerzo, a cortante también sin estribos. Es decir, hay vigas sin estribos. Decíamos hace rato que podemos tener vigas sin estribos. ¿Cuáles son estas? Las vigas, por ejemplo, yo puedo tener una viga que esté apoyada directamente en un piso, que me sirva como una cimentación, por ejemplo. Y a lo mejor, ¿verdad?, es suficiente el tamaño que tenga esa viga y a lo mejor no necesita estribos. ¿Ok? Entonces, nada más va a estar, a lo mejor, como está colocada en un piso, a lo mejor va a estar recibiendo fuerzas y esas fuerzas las está transmitiendo directamente al suelo. Entonces, ya sabemos que el concreto resiste mucho a fuerzas de compresión. Ahí apoyada ya en el suelo, pues ya no va a haber fuerzas de tensión. Generalmente, pues está apoyada sobre un suelo, ya no va a haber problemas. El suelo mismo está absorbiendo sus esfuerzos. Bien, tenemos, por ejemplo, en vigas de este tipo, el esfuerzo cortante es peligroso en cuanto a que engendra la tensión diagonal. Número 2, existe gran diferencia entre las grietas provocadas por la tensión diagonal y las grietas debidas a la flexión. Esta parte es importante que ustedes también la conozcan. Ya dijimos que el esfuerzo cortante me va a provocar, ¿sí?, agrietamientos a 45 grados a partir de la base o la parte baja de la viga. El esfuerzo de flexión no me va a provocar este tipo de agrietamientos. Generalmente, ¿sí?, el agrietamiento en una viga que está fallando por flexión se va a presentar longitudinal, es decir, se va a empezar a estrellar mi viga así longitudinalmente. Se van a presentar grietas longitudinales, empezando por lo regular donde está el acero. Donde hay acero, ahí se empieza a presentar el agrietamiento longitudinal. Entonces, esa es la gran diferencia. Y puedo darme cuenta, ¿verdad? Si la viga me empieza a tener fisuras así a lo largo, ¿verdad?, paralelas a lo que sería mi viga, ¿verdad?, en la parte de mayor longitud,
quiere decir que esa viga me está fallando por flexión. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esa viga se va a flexionar, ¿sí? Entonces se va a flexionar y va a fallar cuando la flexión ya sea, ¿sí?, bastante importante. Entonces, son dos diferentes fisuras y esas dos me permiten a mí como ingeniero saber qué tipo de cargas, ¿sí?, o solicitaciones se están presentando y son las que me están haciendo fallar. Entonces, es lo que tendría yo que ver. ¿Cómo voy de inmediato a reforzar esa trave para que no se me vaya a caer? Si empiezo yo a ver que también tiene fisuras longitudinales. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bien. Número 3 dice, las grietas debidas a la flexión no disminuyen la resistencia de la viga, ya que las tensiones las toma el refuerzo longitudinal, es decir, la varilla que está a lo largo. 4. Las grietas de tensión diagonal pueden provocar el colapso de la viga en dos formas. 1. Por porcentajes relativamente altos de acero longitudinal, que bajo el incremento de las cargas hace aparecer una grieta inclinada hacia la zona de compresión, sin alcanzar la cara de compresión, perdón, aquí debe ser sin alcanzar la cara de tensión. Sin alcanzar la cara de compresión, la viga soporta sin fallar. Aquí debe ser, sí, cara de tensión. A ver, vamos a cambiarle. Sin alcanzar la cara de tensión. Sin fallar el incremento de las gases que se aplaste el concreto. No, aquí. Por porcentajes relativamente altos de acero longitudinal que bajo el incremento de las cargas hace aparecer una grieta inclinada hacia la zona de compresión sin alcanzar la cara de tensión. La viga soporta sin fallar. Un incremento de las cargas hace que se aplaste el concreto de compresión arriba de las grietas, fallando la viga finalmente por compresión por cortante. ¿Ok? Entra ya la parte de aplastamiento. Primero se fallaría lo que sería la varilla longitudinal a tensión y después ya fallaría mi viga por compresión por cortante. Bien. Dice, en vista de la forma de las fallas de las vigas por el esfuerzo cortante, la carga que produzca la primera grieta inclinada se considera la carga última resistente por tensión diagonal. Cuando aparezca la primera fisura, ya estoy diciendo que mi viga, ahora sí, vamos a considerarla como la carga última resistente por tensión diagonal. Quiere decir que no debo, de preferencia, permitir que se produzcan este tipo de fisuras. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿No? Ok. No, Inge. No. Bien. Vamos a ver entonces todavía lo que serían las fórmulas, el esfuerzo cortante permisible en una viga sin refuerzo en el alma. Son tres las variables principales que intervienen en el cálculo del esfuerzo cortante permisible. Entonces vamos a ver cuáles son las tres variables. Primero, la resistencia del concreto referida como medida de tensión diagonal y en función de la fatiga de ruptura a los 28 días. Es decir, el valor de raíz de F'C. Es el primera, ¿sí? La primera variable. La segunda es el parámetro, ¿sí? Donde se multiplica la fuerza cortante por el peralte efectivo y todo dividido entre el momento flexionante, ¿sí? Que nos sirve para calcular el esfuerzo cortante máximo permisible en una viga. Y número 3, el porcentaje del refuerzo longitudinal. Entonces, esas son las tres variables que nos pueden a nosotros, ¿sí?, de alguna manera intervienen dentro de lo que sería el esfuerzo cortante permisible para su cálculo. Y lo vamos a ver ahorita cómo se aplica, ¿no? Bien, aquí hay nos hace una mención a la norma del ACI, al ACI, donde dice que el ACI limita el esfuerzo cortante permisible de una viga sin refuerzo en el alma con la siguiente fórmula, medido a una distancia D de la cara de apoyo. Ya dijimos que es la distancia crítica. Bien, el ACI me dice que mi esfuerzo cortante permisible, que es el VC, va a ser igual a 0.9 por el factor de reducción por F', ¿sí?, raíz de F'C. Esto vamos a tener nosotros
en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para el caso de vigas, phi, aquí en este caso, va a valer 0.85. ¿Ok? Para el cortante. El esfuerzo cortante que toma el concreto y el esfuerzo cortante máximo que puede tomar el alma de una viga sin refuerzo en el alma va a ser este valor. ¿Sí? Esto, VC, esfuerzo cortante que toma el concreto, va a ser igual a 0.5 por phi por la raíz de F'C. Para que se pueda entender un poco más, le voy a poner una P, una letra P minúscula, ¿sí? Que es permisible, porque dice que es el cortante permisible de la viga, para diferenciarlo con el otro BC que está aquí. Este BC es la fuerza cortante, este es el esfuerzo cortante, ¿sí? Acuérdense que es minúscula. BC sería la fuerza cortante en la sección considerada, M el momento flexionante y PW el porcentaje de acero que voy a tener. Esas ya conocemos también, ¿verdad? Esas formulitas por ahí que hemos estado manejando. Aquí, esta parte, ¿se acuerdan que hablábamos de que el que el concreto no resiste prácticamente fuerza, ¿sí? A tensión, o las fuerzas de tensión, o esfuerzos de tensión? Aquí nos están demostrando que sí tiene un pequeño valor. Es un valor pequeño, ¿sí? El que puede resistirnos el concreto. Es realmente pequeño comparado con lo que puede resistir, por ejemplo, el acero. Entonces, prácticamente despreciable, pero aquí en el cortante no lo vamos a despreciar. Va a tener un cierto valor, ¿sí? Y nos va a servir también para poder nosotros calcular el esfuerzo cortante que va a resistir el estribo que yo voy a colocar, los estribos que le vamos a colocar. Y aquí me va a servir para saber cuántos estribos o qué estribos voy a colocar. Por eso es importante conocer, ¿sí? Esta fórmula, que es la que nos va a ayudar también para saber cuánto va a resistir la fuerza del concreto. Bien, ya dijimos entonces que este cortante, repitiendo, se presenta a una distancia D de la cara de apoyo, ¿sí? Excepto en ménsulas y voladizos cortos, ¿sí? En largos sí sería la misma. Además, el esfuerzo cortante no se considera crítico entre el apoyo y la sección localizada a una distancia D del mismo. ¿Ok? Entonces, esto no se considera crítico, el esfuerzo cortante allí, sino en esta línea es donde se va a considerar crítico el esfuerzo cortante, ¿eh? Nada más en esta línea, a una distancia del valor de D. ¿Sí? Aquí en esta otra zona no se considera como crítico. Está más pegada al apoyo, tiene mayor consistencia. ¿Por qué? Porque está muy cerca del apoyo. Bien, tenemos varias fórmulas que vamos a utilizar para el cálculo, ¿sí? Y ahorita les voy aquí a especificar, ¿verdad? Porque cada una tiene un cierto uso. Entonces, los esfuerzos permisibles para el concreto dependen del valor raíz de F'C y se representan como VC. Para vigas sin refuerzo en el alma, esta sería su fórmula. Lo único que va cambiando, si ustedes ven, es esta constante o este valor que tengo yo aquí. Todo lo demás se mantiene igual. En las nervaduras sin refuerzo en el alma, toma el valor de 0.32. En el anterior, 0.29. Para losas y zapatas, el cortante perimetral tiene el valor de 0.53. Y para vigas de concreto simple, tiene un valor de 0.42. Entonces, esto es lo que me va variando nada más. Este valor dependiendo del tipo de elemento estructural que yo voy a tener. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? No, ingeniero. Ok. Bien. No, Inge. Ok. Aquí le voy a dejar en esta clase, vamos a dejarle hasta aquí, hasta las fórmulas. Les voy a subir tanto lo de las vigas T como el esfuerzo cortante. ¿Ok? Y la próxima clase vamos a ver ya un problema, ¿sí? De vigas. Aquí está ya un problema de vigas para calcular los estribos que se van a presentar, en este tipo de vigas. Cómo se presenta el cortante, cómo utilizamos los esfuerzos permisibles que nos están dando las fórmulas correspondientes y cómo lo verificamos si va a soportar, por un lado, nuestra viga y a qué distancia y de qué diámetro vamos a colocar los estribos.
Eso es lo que nos va a decir, ya vamos a hacer la aplicación de las fórmulas pasadas que estuvimos viendo para que podamos realizar algunos ejercicios. Bien, si no hay alguna duda, si no hay ninguna pregunta, bueno, pues terminamos el día de hoy la clase, aquí lo dejamos y el próximo miércoles nos adentraríamos a hacer un problema de este tipo. ¿Alguna duda, pregunta? Si no, pues ya nos podemos despedir. No, Inge, muchas gracias. Muchas ¿Alguien que haya gracias. llegado tarde? Gracias. Sube su Inge, porfa. ¿Alguien que haya llegado tarde? ¿No? Ok. Bueno, pues nos estamos mirando entonces, jóvenes. Hasta la próxima clase. Hasta luego, Inge. Bonita Hasta luego, que tarde. les vaya muy bien. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego igualmente.